Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano José Ramírez. Que la gracia de Dios sea con cada uno de vosotros y que el que comenzó la obra en ustedes la termine, la perfeccione hasta el día de Jesucristo. Hoy yo quiero, hermanos, hablar acerca de la necesidad que tenemos hoy, la Iglesia de Cristo, de restaurar nuestra relación con el Espíritu Santo, porque sin Él nunca va a haber un avivamiento real. Porque el Espíritu Santo es el núcleo de cualquier cambio espiritual, significativo, trascendente. Muchas veces nos enfocamos en las estructuras, ya sea la música o los eventos, pero olvidamos que el motor interno es esa conexión personal con el Espíritu Santo. Esa relación no es solo una doctrina, es la dinámica viva que sostiene la fe. Porque la fe es un don del Espíritu y sin el Espíritu no se puede tener fe. Y si no hay una relación verdadera con el Espíritu Santo, esa fe no es una fe viva, es una fe opaca, gris. Sin el Espíritu Santo, el avivamiento corre el riesgo de convertirse en un simple entusiasmo emocional, pasajero, momentáneo, o en un mero activismo religioso. Hay tres como columnas vertebrales o tres pilares sobre por qué esa restauración es el punto de partida para llegar al verdadero avivamiento. Primero, lleva a la iglesia de la religiosidad a la relación, porque muchas veces la rutina apaga la sensibilidad espiritual. Entonces, restaurar la relación con el Espíritu Santo significa pasar de saber cosas sobre Dios a conocer a Dios en la cotidianidad, en el día a día. Es recuperar la capacidad de escuchar su guía, aún en lo pequeño. Y segundo, que el Espíritu Santo es la fuente del poder. No hay avivamiento real sin el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien convence de pecado, Él es el que transforma el carácter, Él es el que rompe las cadenas, Él es el que trae el fuego, es el factor ígneo de la vida verdadera de Dios en esta tierra. Entonces, intentar un avivamiento con esfuerzo humano es como tratar de encender un fósforo, ir al río caudaloso y que el río se encienda. Eso es imposible. Hay gente tratando de encender el fuego del avivamiento con el fósforo o con la cerilla de la emoción o del entusiasmo humano, aislado de la disposición de conocer a Dios en lo íntimo. Lo tercero es la unidad del cuerpo de Cristo, la unidad del creyente. Porque el Espíritu Santo es quien une a las personas independientemente de su contexto cultural, nacional, sociológico. Eso no importa. El Espíritu Santo funde a las personas en su diversidad y lo hace ser uno, como Cristo y el Padre son uno. Entonces, un avivamiento genuino, auténtico, hermanos, siempre produce una comunidad que se ama y que se sirve mutuamente, como la comunidad de allá de Pentecostés, que es algo imposible de sostener solo con una buena voluntad humana. El Señor se lo dijo a Zorobabel: no con ejército ni con fuerza, Zorobabel, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Y este es un recordatorio de que la verdadera transformación siempre empieza de adentro hacia afuera. El vaso primero se limpia por dentro y la palabra de Dios dice que nosotros debemos
buscar primeramente el reino de Dios y las demás cosas serán añadidas. Pero esa disposición tiene que comenzar, esa limpieza desde adentro, es decir, desde el altar, desde detrás del púlpito, desde la silla directiva de un concilio, de una obra misionera, de una obra apostólica o profética, no sé, pero tiene que comenzar desde allí y para eso hay que buscar a Dios en espíritu y en verdad, y que tanta arrogancia que nos hace creer que somos infalibles, que no nos equivocamos, eso se disuelve cuando la presencia de Dios viene con el Espíritu Santo. Entonces terminan diciendo como Job: de oídas te había oído todos estos años, pero ahora mis ojos han visto a Jehová, al Dios Todopoderoso. Por lo tanto, me arrepiento, me aborrezco a mí mismo y me echo aquí en polvo y en ceniza. Eso lo hace solamente el Espíritu Santo, que quiebra la soberbia. Hoy, queridos hermanos, uno de los frenos del avivamiento real es la soberbia. Es las personas que piensan que porque llegaron a un lugar llegó el avivamiento, o porque ellos están dando un discurso llegó el avivamiento. No, nadie es portador del avivamiento. El avivamiento es producto de cuando el Espíritu Santo es el que toma el control de las vidas, de los programas de la iglesia. Él es el que elige a los Bernabé y a los Saulo, porque Él tiene una obra específica para cada uno de nosotros. Ahí estaban los apóstoles, había los ancianos, ahí estaban gentes importantes en ese concilio de Jerusalén, pero sin embargo guardaron silencio, buscaron a Dios en ayuno y oración y dejaron que el Espíritu Santo fuera el que decidiera. Hoy nosotros decidimos y el Espíritu Santo tiene que secundarnos, y eso no es así. Por eso no hay un verdadero avivamiento. Entonces hay unos pasos que son prácticos, sencillos, para cultivar esa sensibilidad diaria con el Espíritu Santo. Al cultivar esa sensibilidad, hermanos, el secreto no está en hacer más cosas, sino en desarrollar una conciencia continua de que Él está ahí con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mire, la sensibilidad es como un músculo. Entre más atención le prestes a su voz, más clara se va a volver esa voz en tu vida. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, me conocen y me siguen. A un extraño no seguirán, porque no le conocen. Hay algunos pasos prácticos para integrar esa comunión en el día a día, en el diario vivir, en la cotidianidad. Primero está la práctica de la pausa sagrada. Eso es algo que Dios me ha enseñado de hace tiempo, porque a menudo nosotros perdemos la sensibilidad. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo automático, que está en modo automático. Para lograr conexión con el Espíritu Santo es: detente unos minutos, no pidas nada, simplemente di: Espíritu Santo, reconozco que estás aquí conmigo ahora y tú eres lo más importante que el mundo que me espera. ¿Por qué? Porque tú no puedes ser sensible al Espíritu Santo si lo has ignorado durante 23 horas al día, o lo has ignorado durante 6 días de la semana y solamente el domingo te acuerdas que Él está ahí y es la persona más importante en tu vida aquí en la tierra. Estas pausas que tienes que hacer rompen la inercia del ruido cotidiano. Lo segundo es priorizar la lectura escuchada. Mire, a veces leemos la Biblia para cumplir un plan y la leemos a una velocidad como que estamos en las Olimpiadas de la lectura. Pero la sensibilidad requiere diálogo.
No es un monólogo, es un diálogo con Dios a través de las Escrituras. Hay gente que dice, Señor, háblame. Cada vez que yo abro la Biblia y leo un versículo, esa es la voz de Dios que me está hablando. ¿Cuál es el paso? Mire, al leer un pasaje, haz una pausa y pregunta, Señor, ¿qué me quieres decir a través de esto hoy? ¿Cuál es tu enseñanza para mí hoy? ¿Cuál es tu consejo para mí hoy? Quédate en silencio un momento. Si una frase resuena o te genera paz o convicción, quédate allí, porque es Dios. Quédate allí. El Espíritu Santo es el autor de las Escrituras. Las Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Nadie mejor que Él para explicarte cómo aplicarlas a tu situación actual, al día a día. Él tiene en la palabra estrategia para cada batalla. Tiene la fuerza para que tú des cada paso. Lo tercero es el examen de la noche, es decir, el discernimiento. Al final del día, haz un inventario rápido de tus emociones y de tus reacciones. Pregúntate, ¿en qué momento de hoy sentí su paz? ¿En qué momento sentí que lo contristé, que lo ofendí con mis palabras, con un pensamiento o con actitudes? Entonces, aprender a identificar cuándo te alejaste de su guía hoy te va a hacer mucho más agudo para detectar su dirección mañana. Ven, hijo mío, dame hoy tu corazón, y de eso va a depender tu mañana. Y lo cuarto, la obediencia en lo pequeño. La sensibilidad aumenta con la obediencia inmediata. Es como un activador del crecimiento. Si sientes el impulso de pedir perdón a alguien, de llamar a un amigo, a una persona, para animarlo, para darle una palabra, o de guardar silencio en una discusión, entonces hazlo en ese mismo momento. El silencio muchas veces no es falta de argumento, sino es el salón de la reverencia. Es el salón de aquellos que entran en ese silencio que se transforma en la perfecta comunión con Dios, donde la única voz importante es la de Él, y sales de ese salón con una palabra, con un diseño, con un programa divino para cambiar y transformar cosas. Porque si no somos sensibles a sus impulsos pequeños, difícilmente vamos a ser sensibles para los grandes movimientos de un avivamiento. Si no aprendes a valorar lo pequeño en Dios, no lo pequeño de Dios, porque en Dios no hay nada pequeño, lo pequeño en Dios, en relación contigo, nunca podrás ser habilitado para lo grande en Dios. Hay una verdad, yo diría tan perfecta, tan cóncava y convexa, que es matemática para la fe. Porque la matemática es una ciencia exacta, no admite errores. Usted puede hacer los números muy bonitos, pero si un número está equivocado, toda la cuenta está mala. En términos de enfoque, podríamos decir que la sensibilidad es una función de la atención sobre el ruido. Es decir, S es igual a A sobre R, donde S es sensibilidad, A es la atención consciente y R es el ruido, ya sea interno o externo. Muchas veces hay más ruido interno que externo, porque usted puede cerrar la puerta, puede cerrar las ventanas, hay ventanas antirruido, pero muchas veces el ruido más terrible lo tenemos nosotros por dentro. Entonces, para que ese crezca, o aumentamos nuestra atención, aumentamos A, o disminuimos nuestro ruido, R. Espero que me haya entendido esta ecuación matemática.
Entonces, ¿cómo podemos identificar la diferencia entre un pensamiento propio y la voz del Espíritu Santo? Esa es quizás una de las preguntas más comunes y necesarias en la vida de la iglesia y del cristiano. Porque discernir la voz del Espíritu Santo requiere práctica, pero también existen ciertos, digamos, filtros de claridad que nos ayudan a diferenciar el ruido mental de la guía del Espíritu Santo. Y hay 3 formas claves para identificar la voz del Espíritu Santo. Primero está el filtro del carácter, o sea, de la naturaleza del mensaje. Nuestros pensamientos suelen estar teñidos del ego, del miedo o de la prisa. El Espíritu Santo tiene una firma distinta. Hay 3 voces. Mi propia voz. ¿Cuál es la característica del mensaje en mi propia voz? Que suele ser lógica, defensiva, apologética de lo incorrecto o busca el beneficio propio. ¿Cuál es el sentimiento que produce? Ansiedad o autosuficiencia. Nos creemos que estamos sobrados. Lo segundo es la voz del enemigo. ¿Cuál es la característica del mensaje en la voz del enemigo? Es acusadora, es confusa, condenatoria y trae mucho desánimo. ¿Y cuál es el sentimiento que produce la voz del enemigo? Culpa y desesperanza. Y la voz del Espíritu Santo, ¿cuál es la característica del mensaje? Es específica, clara, es firme, pero amorosa, trae convicción. ¿Y cuál es el sentimiento resultante? Paz, aunque el mensaje sea un reto, aunque el mensaje sea de exhortación, aunque el mensaje, entre comillas, nos parezca duro. Timoteo 1:13 dice, este testimonio es verdadero, el Espíritu es el que da testimonio. Por lo tanto, repréndeles duramente para que sean sanos en la fe. Segundo, está el test de las Escrituras, porque el Espíritu Santo es el autor de la Biblia, Él es el autor de la palabra. Dice que Él inspiró a hombres santos para escribir la Biblia, y Él nunca se va a contradecir a sí mismo. Si un pensamiento te sugiere algo que va en contra de los principios de amor, de integridad, de santidad o de verdad revelados en la palabra de Dios, descártalos inmediatamente, porque esto viene del diablo, o viene de tu mente, o viene del mundo. El Espíritu Santo siempre va a glorificar a Cristo y edifica su carácter. Mensaje donde no enfoque en la gloria de Cristo no es proveniente de esa fuente divina que es el Espíritu Santo. Y el tercer paso es el peso de la paz. Colosenses 3:15, ahí la Biblia dice que la paz de Cristo gobierne en sus corazones. O sea, cuando dice que la paz de Cristo gobierne, significa que actúe como un árbitro. ¿Por qué? Porque la paz es la que va a evidenciar quién vive dentro de ti. Estoy hablando de la paz verdadera. Porque hay gente que siente en paz haciendo lo malo porque su conciencia está muerta. La Biblia dice que el efecto de la justicia será la paz. Cuando las cosas se hacen en justicia, tú vas a sentir paz. Cuando no, el Espíritu te va a alertar, te va a redarguir, te va a incomodar. Así que aprende a oír y a seguir la dirección del Espíritu Santo en el silencio. A menudo tus pensamientos son como olas que vienen, que van, cambiando según tu estado de ánimo. En cambio que su voz produce una paz profunda, incluso si lo que te pide es difícil o es incómodo, como pedir perdón, como abrazar a alguien que te aborrece o dar algo que tú valoras. Es una certeza tranquila, pacificadora, que persiste a pesar de las circunstancias. Cuando sientas un impulso, un pensamiento fuerte, detente y hazte estas 3 preguntas.
Primero, esto me hace parecer a Jesús, o sea, trae los frutos del Espíritu. Segundo, esto trae una paz que sobrepasa mi entendimiento lógico. Y tercero, ¿es algo que yo quería oír o es algo que me está guiando a morir a mí mismo, a mi orgullo y a mi ego? Mire, los pensamientos propios suelen ser ruidosos, suelen ser urgentes y te hacen correr hacia la dirección inmediata, te hacen cruzar la puerta en modo desesperación. En cambio que la voz del Espíritu Santo es un silbo apacible que requiere que nos callemos para ser escuchado. El Espíritu Santo es Dios y Él nos conoce de forma individual, así como Dios conoce cada estrella por su nombre. Mire los millones y millones de estrellas. Estrellas hay millones y millones y trillones. Así el Espíritu Santo nos conoce a nosotros de una forma individual, no se confunde. Y a menudo Él va a usar canales que se adapten a nuestra personalidad. Para identificar tu propio patrón, piensa en esa experiencia y analiza bajo estos 4 ángulos de confirmación que te voy a dar. Y esto te va a ayudar a reconocer la voz del Espíritu Santo la próxima vez que venga a ti. Eso fue lo que le pasó a Samuel. No conocía la voz del Espíritu Santo y salió donde Elí, creyendo que lo que estaba oyendo era la voz del hombre. Y no es así. Era Dios que lo estaba llamando, pero lo llamó en el templo. Hay un llamado de Dios a la gente que están en el templo, pero que no conocen a Dios, aunque ya hayan tenido mucho tiempo ocupando la silla, la butaca de una iglesia. Este es el tiempo en que Dios está llamando a los Samueles, porque los Elís se cegaron, complacieron pecados, y por eso Dios es santo y se hace de una nueva generación, como pasó en Hechos capítulo 1, cuando Pedro dijo, hablando de Judas que se ahorcó, dijo, él fue a su propio lugar, se ahorcó. Por eso, para confirmar la palabra que dice, tome otro su lugar, y llegó Matías en lugar de Judas. Aquí nadie se puede creer indispensable, porque Dios siempre tiene a alguien reservado para ocupar el lugar. Aquí el único indispensable es el Espíritu Santo, que nos trae la revelación de Cristo y nos trae el amor del Padre que ha sido regado por Él en nuestros corazones. Primero está el factor de la espontaneidad. La pregunta es, ¿ese impulso surgió de un razonamiento lógico paso a paso o apareció de una idea repentina que tú no estabas buscando? Mire, la voz propia suele ser una cadena de pensamientos. Si hago A, entonces pasa B, mejor hago C. Y el Espíritu Santo a menudo es una interrupción. ¿Por qué? Porque de repente usted está pensando, haciendo una lista, pensando ir al supermercado, y de pronto te viene alguien a la mente con una intensidad que tú sabes que no es normal, una intensidad inusual. Ese es un inserto divino en tu flujo de pensamientos. Y segundo, está el peso de la convicción. ¿Sentiste una necesidad de actuar que no se iba con el tiempo? ¿Que aunque lo esquivaste o lo echaste a un lado, persistía? Mire, nuestros antojos o ideas pasajeras se enfrían rápido, porque no tienen el fuego del Espíritu de Dios, no tienen vida permanente. Entonces, porque es una ilusión. Cuando es el Espíritu Santo, el pensamiento suele tener un peso espiritual, como dice Pablo. Aunque tú intentes ignorar ese pensamiento que viene del Espíritu Santo, vuelve otra vez. El Señor tocando tu mente, tu corazón, Apocalipsis 3:20, es porque es una insistencia amorosa, no fastidiosa, no es una presión
estresante. Porque cuando es Dios, eso te va a activar a sentir como Él, a querer lo que Él quiere, y vas a sentir la recompensa, que es la paz en tu corazón. Y lo tercero es la fruta inmediata. Decir, bueno, ¿qué pasó después que obedeciste ese impulso? Está la confirmación externa y la confirmación interna. La confirmación externa es que la persona te dijo, justo estaba pensando en eso, estaba pensando en ti, le pedí al Señor, Señor, háblame hoy por alguien, Señor, tráeme palabra, o necesitaba oír esto. Eso pasa cuando el Espíritu Santo te confirma que ese pensamiento, ese deseo, vino de Él. Y está la confirmación interna, que cuando tú te sientes satisfecho, sientes esa satisfacción profunda y una conexión más fuerte con Dios, como si hubieras encajado una pieza en un rompecabezas, como si hubieras metido el gol que ganó la serie, o el jonrón, para que me entienda, que ganó la serie mundial. 4. Está la dirección del impulso. ¿A qué te movió ese pensamiento? La Biblia dice que todos los que son guiados y movidos por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Si te movió a la generosidad, al perdón, a la humildad o a la intercesión, te aseguro que fue el Espíritu Santo que puso ese pensamiento. Nuestra naturaleza humana rara vez nos empuja a morir al orgullo o a sacrificar nuestro tiempo por otros sin una razón egoísta. Hay gente que dan algo por algo, dan ala para llevarse la pechuga. Entonces, cuando tú te mueves en el impulso, en la guía, en el pensamiento del Espíritu Santo, entonces tú vas a hacer lo que el Espíritu Santo quiere hacer en una vida, lo que Jesús hubiera hecho en tu lugar. Entonces, intenta esto que te voy a decir en las próximas horas de aquí en adelante. Mantén una ventana abierta en tu mente, así como Daniel oraba con la ventana abierta mirando hacia Jerusalén. Mantén esa ventana abierta en tu mente y en tu corazón y dile, Espíritu Santo, si quieres que diga o haga algo por alguien hoy, pon su nombre en mi mente y estaré atento y te obedezco. Cuando llegue un nombre o una idea de servicio a tu corazón, a tu mente, no lo analices demasiado, actúa. ¿Por qué? Porque la sensibilidad se agudiza actuando, no pensando. Hay gente que piensan y no actúan. Entonces este es mi consejo para que podamos restaurar esa relación necesaria, diaria, con el Espíritu Santo. Porque sin Él no hay avivamiento real. Dios te bendiga. Shalom.